cada semana para tener este tiempo de meditación y de compartir algunos principios de la palabra de Dios y orar también unos por otros. Vamos a ir a la presencia del Señor. Les pido que me acompañen, por favor. Le damos gracias, Padre, por este día, una semana más en la cual queremos encomendar en tus manos siempre todo el trabajo en cada departamento de proveedores industriales, pidiendo también que nos ayudes a poder sacar mejor provecho del tiempo y de las oportunidades. Ahora te pedimos que bendigas también la salud de cada miembro del personal. Siempre es importante, necesario guardar, como aprendimos en tiempo de la pandemia, las medidas sanitarias, la prudencia, pero también la disciplina, Señor, de varias de las cosas que han quedado o deben haber quedado con nosotros. Y más allá de eso, oramos para que tú nos guardes. También pedimos por cada departamento, especialmente por venta, por el inventario, Señor, oración, que haya un proceso de recuperación de todo ese capital invertido que está pegado en los estantes o en la bodega, para que pueda salir a la calle, a las fábricas, a los talleres, Señor, donde realmente es el propósito por el cual se adquirió. Y ahora también pedimos que dirijas a cada jefe de departamento para que puedan hacer lo mejor en su área, Señor, para cumplir con el propósito que tú tienes para proveedores. En el nombre de tu Hijo Jesús te suplicamos esto. Amén. Amén. Muy bien, el día de hoy quisiera eh, comenzar a compartir algunos principios acerca de la conducta, el comportamiento. Casi siempre cuando hablamos de conducta, no sé, ustedes, esa palabra me recuerda inmediatamente a la libreta de notas, que nos daban donde iba un señalamiento ahí en eh, nuestra conducta y cómo nos evaluaban. Y realmente muchas veces mi mami, antes que fijarse en las notas de cualquier otra de las materias, lo primero que veía era la conducta. Y estaba muy, muy pendiente de eso. Y yo creo que nosotros también tenemos que aprender a ponerle atención a nuestra conducta, porque Dios también está viendo cómo andamos. De hecho, hay un pasaje en la carta de Pablo, creo que es donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, en Efesios. Y lo que significa no es que nos fijemos cómo estamos caminando, cómo ponemos los pies, etcétera. Lo que está diciendo es cómo se están conduciendo, cómo se están comportando. Esa es la intención de esa instrucción que Pablo da, o el Señor a través de Pablo en Efesios. Y algunos de los principios que tenemos que observar, voy a pedirles, si tienen sus Biblias, ya sea que la tengan en su teléfono, o como yo prefiero, en papel, para no olvidar el orden de los libros de la Biblia. Pero en 1 Corintios capítulo 10, veamos qué nos dijo el apóstol Pablo. Y ahora recuerden que si una iglesia tenía problemas de conducta, era la iglesia en Corinto. Ellos habían sido afectados por la conducta de la ciudad, una ciudad tremendamente pagana y pervertida, con un templo a Afrodita, la diosa del amor, donde pues las sacerdotisas eran prostitutas. ¿Y qué podíamos esperar de lo que se hacía en esas reuniones? Pero vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De modo que lo que se vende en la carnicería, comed, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar por motivo de conciencia, nada. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir,
de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando el beneficio, sino el de muchos para que seáis salvos. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Preguntas que vinieron a él de estos hermanos por las cosas que la carne que vendían allí en la carnicería, pero que había sido dedicada a los ídolos. En la mañana y en la tarde ya estaba vendiéndose allí y muchos entonces estaban comenzando a especular si era malo comer de esa carne porque había sido dedicada a los ídolos paganos ahí en el templo y luego puesta a la venta. Entonces, la pregunta o el planteamiento de Pablo es, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Qué hacer para evitar que alguien se confunda? Entonces, algunas preguntas que tenemos que hacernos de esto que Pablo dijo aquí. Voy a ir explicando porque en algunos momentos se pudo haber puesto confusa la lectura, pero Pablo está argumentando la importancia de nuestra conducta, aún en una situación tan de todos los días, pero que pensamos que no tiene importancia, como es comer. Y dice, en primer lugar, es conveniente, es provechoso, que dice en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces la pregunta ¿es conveniente? ¿Esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a decir? ¿A dónde voy a ir? Esa película que me están invitando a ir a ver, ese concierto, es conveniente. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a dejar como valor agregado a mi vida? ¿Qué pensamientos positivos de superación me va a dar? ¿Un libro? ¿Conviene leerlo? ¿O simplemente es una lectura superficial, boba? Y así, tenemos que medir todo de acuerdo al provecho que me va a dejar. Y entonces hacer lo que realmente me va a hacer provechoso. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Todo me es lícito, cualquier cosa podemos hacer, en otras palabras, pero no todo conviene. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. A veces se enseña a los jóvenes o los jóvenes preguntan, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Y ya no tan jóvenes. Parece que los jóvenes nos hicimos adultos o viejos como yo y entonces quedamos con la costumbre de preguntar, pero ¿qué tiene de malo tal cosa? Y la pregunta que tenemos que contestar no es qué tiene de malo, la pregunta es ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno eso? ¿De qué me va a servir hacerlo? Eso es lo que tengo que preguntar. ¿Qué tiene bueno? ¿Qué provecho me va a dejar? En segundo lugar, dice la segunda parte de este versículo 23, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la palabra edificar se usa en el Nuevo Testamento en el término de edificación de algo que incrementa algo que tiene un objetivo, es como un edificio que se está edificando hasta llegar a cumplir con el propósito de lo que se está construyendo, de tantos pisos o lo que sea. Y la pregunta es,
esto me va a edificar, va a construir en mí un fundamento y un agregado o un acabado que sea de nuevo útil. Es edificante, edifica una buena relación con los demás, edifica, amuebla mi mente, mis pensamientos. Continúa diciendo Pablo. La otra pregunta que tengo que hacer, ¿y esto le va a afectar a alguien en su manera de pensar? Si me ve haciendo esto, ¿se va a confundir o le va a dar un mal ejemplo? En el hogar, creo yo que es donde más tenemos que ver la importancia de la pregunta, porque los niños son imitadores, aprendemos así, crecemos así, desde que nosotros éramos niños también, imitando. Y qué importancia es que como adultos seamos buenos modelos. Y Pablo, desde el versículo 24, donde dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y comienza a presentar esta situación de la carne ofrecida a los ídolos y vendida en el mercado como un ejemplo de otras cosas. Pablo usa aquí lo de la carne como un tema para ilustrar lo que debe de conducir nuestra conducta. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es, si yo hago esto, voy a confundir, voy a dar un mal ejemplo. Pues en el caso del hogar, como digo, a los niños van a hacer lo que vean a sus adultos hacer porque confían en ellos. Después aprenden a desconfiar. Después cuando se dan cuenta que les mentimos con Santa Claus, entonces dicen, entonces mi padre puede mentir, mi madre puede decirme cosas que no son ciertas. Entonces comienzan a desconfiar. Nos parece una cosa muy pueril, muy sin importancia, pero es así el tema de la confianza. Y todos los días tenemos que estar rindiendo examen de confianza y credibilidad con los demás. Así es que la pregunta que tengo que hacerme es si mi conducta va a afectar a otros, los va a confundir o les va a incrementar la confianza en nosotros. Déjenme poner algo acá porque creo que me estoy quedando sin energía. Veamos, creo que es por el otro lado. No, ni modo. Creo que tenía que ponerle otra extensión ahí. Yo creo que me va a durar hasta terminar. Muy bien, entonces tenemos que preguntar si nuestra conducta, nuestras acciones van a afectar a otros. Otra pregunta, ¿glorifica esto a Dios? Pablo lo mencionó aquí, en este pasaje en 1 Corintios capítulo 10, y vea lo que dice en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, ¿en qué forma será Dios glorificado en esto que voy a hacer, que voy a decir? La gloria de Dios. Siempre decimos, todo, pero a Dios sea la honra y la gloria. Y muchas veces eso es algo que reducimos a nuestras palabras, a lo que decimos, pero no a lo que hacemos. Y lo que hacemos a veces habla más fuerte que lo que decimos con nuestras palabras. En el versículo 32 da otra pregunta más que tenemos que formularnos. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿esto que voy a hacer, que voy a decir, será causa de tropiezo para alguien? Es decir, le hará desconfiar de Dios, desconfiar de otra persona, porque estoy haciendo un comentario ligero que no debo de hacer en un ambiente de grupo, abierto para cualquiera. Puede ser que yo tenga información que solamente debe saber un grupo reducido, solamente la persona responsable o quien puede hacer algo para
reparar lo hecho o dicho. Entonces no tengo que divulgar eso en otra sección, en otro grupo, en otro foro. Así es que causará esto tropiezo. Y la última pregunta, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Otra pregunta, ¿va a beneficiar, va a traer provecho a otros? Y como dice Pablo, a muchos. Ahora, no quiere decir que Pablo siempre estaba guiándose por la opinión de los demás, era esclavo de lo que los demás dijeran. No, pero quería estar seguro que si alguien tenía una crítica contra él o si alguien estaba pensando mal de su proceder, será por la debilidad y la falta de madurez de la otra persona y no porque él había hecho algo que justificablemente se podía criticar. Muy importante hacernos estas preguntas que van a ayudarnos a saber de qué manera comportarnos, qué hacer y qué no hacer. Termina Pablo diciendo aquí entonces en el versículo 1 del siguiente capítulo, el capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dos cosas que deben de guiarnos entonces para saber qué hacer y hacer correctas decisiones. Número uno, seguir el ejemplo, el buen ejemplo. Sed imitadores de mí. Pablo fue una persona digna de imitar. Como dijo una vez alguien, sí, pero mire, Nerón al final fue más poderoso que Pablo porque terminó matándolo. Porque así fue. Pablo fue decapitado por orden de Nerón. Y entonces me dijo esta persona que al final ni Dios pudo librar a Pablo de la muerte en manos de Nerón. Entonces yo le pregunté, ¿de veras usted cree que Nerón fue más poderoso que Pablo? Sí, me dijo, porque mandó matarlo. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando una pareja se casa y tiene un hijo, ¿cómo preferiría ponerle Pablo o Nerón? Entonces me dijo, ah, pues Pablo. Ajá. Y cuando compran un perro, ¿cómo le pondría? Nerón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Nerón quedó reducido a un ejemplo tan malo que nadie quiere ponerle a su hijo Nerón. Yo no conozco a nadie que se llama Nerón. Puede ser que hay algún loco que dijo, no, ya para ir en contra de todo y para querer sobresalir, entonces ponerle a su hijo Nerón, quizá, como aquel que le puso Coca-Cola Pérez allá en el Perú a un hijo. Pero estamos hablando aquí del normal de los mortales y siempre vamos a querer ponerle a nuestros hijos o marcar un ejemplo bueno y digno. Y Pablo dice, sean imitadores de mí. Pablo es alguien digno de imitar. Y en segundo lugar, hay que seguir el ejemplo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Debemos querer imitar los buenos ejemplos y tanto Pablo como Jesús nos dan una guía de cómo debemos de comportarnos. Así es que importante pensar en esto de la conducta, porque de mi conducta dependerá la bendición de Dios y la edificación de otros y también mi avance y mi progreso en la vida. De Timoteo, cuando Pablo y Silas pasaron por Listra, dice que de él daban buen testimonio los hermanos de la iglesia. Era un joven. Y la gente decía, ah, ese muchacho, buen ejemplo. Deben de confiar en él. Es digno de confianza. Tiene buen testimonio, buena conducta. Así es que a pensar en esto, 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33, si quieren repasarlo despacio y sacar nota de las 6 preguntas que Pablo nos plantea aquí. Vamos a orar. Señor, encomendamos en tus manos estos principios para que nos ayuden a marcar una buena conducta donde quiera que estemos.
en el trabajo, en la casa, aún andando por la calle, porque siempre hay más ojos que hojas. Y pedimos que bendigas la tarde de trabajo y también el resto de la semana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Igual, bendiciones para todos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. De vuelta. Bendiciones, saludos, Juan. Bueno, gracias. Vamos aquí.